creo que vamos bien. Igual le pudieron haber surgido dudas, sobre todo con eh, lo de el extremo A, E y P, lo del centro, perdón, Los E. sitios, los Ajá. sitios. Bueno, Pero creo que ayer lo explicó bien, entonces creo que sí, se aclararon. ya con los dibujitos creo que ya nos queda más claro. Es que esos sitios, esos lugares son sitios donde se posicionan los RNAs de transferencia. Si ven al principio, la idea es ubicar el, el codón de inicio en la posición en el sitio A y perdón, en el sitio P al principio para dejar libre el sitio A para que pueda haber este proceso. Si ven, es claro ya cuando ven ya la parte donde de la translocación, queda claro por qué se ocupa primero el sitio P, porque la idea principal es siempre dejar libre el sitio A para que llegue el siguiente aminoácido tRNA hasta llegar al codón de terminación y en el codón de terminación cuando se posiciona en el sitio A, ese sitio va a quedar libre. Y era lo que vimos ayer. Una vez que se queda libre, los factores de liberación pueden entonces conducir a la disociación de todo el complejo de la traducción para liberar la cadena polipeptídica. Entonces, en ese aspecto, pues, yo creo que no está tan complicado. Nada más es imaginarse que es como una maquinita, ¿no? Una maquinita de cadenas polipeptídicas, porque en realidad no se fabrican los aminoácidos, más bien los aminoácidos llegan, y la idea de este mecanismo es unir a un aminoácido a otro, es la idea principal, ¿no? O sea, producir una cadena polipeptídica y esta cadena polipeptídica pues va a pasar a los procesos de modificación post-traduccional o cotraduccional, que eso es lo que tendríamos que ver. Y la otra es, no hay muchas diferencias entre la traducción eucariota y procariota, en general es muy similar. Bueno, al inicio y existe una secuencia similar a la que habíamos platicado con la secuencia de COSAC. Al principio hay una secuencia que va a... Ay Dios, no estoy compartiendo, ¿verdad? No, aún no. Ya ven que siempre yo hablo y hablo y no pongo la presentación. Creo que ya. Ya se ve. Sí, en el caso de la traducción, esa es muy grandota, será más chiquita. En el caso de la traducción eucariota, perdón, procariota, habría una pequeña diferencia. Si ven, ayer nada más habíamos visto que había un sitio P y un sitio A, ¿no? En el caso de las células procariotas, vamos a encontrar otro sitio que sería el sitio de salida, que al final de cuentas, en ambos casos, tanto en traducción eucariota como procariota, el RNA de transferencia, una vez que se libera, o sea, en el caso de eucariotas, una vez que sale del sitio P, queda libre y sale por el túnel. Recuerdan que había una estructura ahí que se conoce como túnel, por el cual iba saliendo la cadena polipeptídica. En células eucariotas, el RNA de transferencia liberado, pues sale por el túnel. En células procariotas, pues va a pasar a esta posición, ¿no? Entonces, en células procariotas, la diferencia sería ya en la etapa de elongación, es que pasa del sitio P al sitio E y el del sitio A pasa al sitio P para obviamente dejar libre el, este, el sitio A para continuar con la traducción, con el proceso de traducción. En el caso del RNA de transferencia que ocupa la posición o el sitio E, es para salir del ribosoma y continuar con los procesos de traducción. Entonces, sería una diferencia, no hay muchas diferencias. Una sería la secuencia que en este caso sería la secuencia de COSAC, en eucariotas, en procariotas de Shine-Dargano,
Igual existen factores de iniciación. En ese caso, si recuerdan, habíamos platicado que había factor de iniciación 1, 2 y 3 para células procariotas. Y ocurre lo mismo, disociación de la subunidad pequeña de la grande, ¿no? Y, para fines de inicio de la traducción. Igual búsqueda del codón de inicio, que en este caso está precedida por la secuencia de Chain-Dargano, ¿no? Igual un RNA de transferencia de inicio que va a interactuar con el codón de inicio y que va a ocupar el sitio P al inicio de la traducción para poder posicionarse, y ya posteriormente se forma el complejo de iniciación, ya adicionando la subunidad grande del ribosoma, para pasar obviamente a la etapa de elongación, y en la etapa de elongación pues también ocurre lo mismo, ¿no? Ya está se ubica en el siguiente, en el sitio A, el siguiente aminoácido tRNA de acuerdo a lo que indique la secuencia del codón. En este caso hay factores de elongación como EFTU y FTS. Una vez que este aminoácido tRNA se posiciona en el sitio A, entonces los aminoácidos pueden ser unidos mediante la transpeptidación, al igual que en la subunidad grande del ribosoma eucariota. El ribosoma procariota en su unidad grande también tiene una subunidad de ribosima que va a catalizar la formación del enlace peptídico, y el siguiente paso pues sería la translocación, que sería el desplazamiento, ¿no? En este caso ya había yo comentado con el dibujo de hace rato que el RNA de transferencia que está en la posición A va a pasar a la posición P, el de la posición P va a pasar al sitio E, y así el que pasa al sitio E se libera, el sitio A queda libre y volvemos a empezar, ¿no? Para posicionar al siguiente aminoácido RNA para que se lleve a cabo la formación del enlace peptídico, para una vez que esto ocurre, pues se llegue a la translocación. En este caso, pues entonces, al igual que en la traducción eucariota, hay una secuencia de terminación. Recuerden que dijimos que el código genético es casi universal, y eso se refiere a que casi todas las células ocupan el mismo sistema de interpretación que está marcado por el código genético. Y igual, estos 3 codones de terminación pueden llegar en el caso de células procariotas y conducir a la liberación de la cadena polipeptídica. En células procariotas, entonces solamente hay bueno, en células procariotas pues están los factores de liberación 1 o 2 que van a liberar los codones de terminación, y el factor de liberación 3 también, ¿no? Que van a liberar todo el complejo de la traducción para liberar el último RNA de transferencia, el RNA mensajero y el ribosoma, y entonces pues se obtiene una cadena polipeptídica. Mi pregunta es, ahora que ya ustedes ya llevaron todo esto de bioquímica, y que revisaron a las proteínas en cuanto a función y en cuanto a estructura, porque ese ya es un tema que revisaron previamente, la pregunta es, ¿hasta ahí ya terminamos con la síntesis de una proteína? O sea, ya tenemos como tal una proteína funcional. Sí, Mesli, por favor. Sí, doctora, no, todavía no, porque para que sea funcional tiene que plegarse en conformaciones tridimensionales. Ok, entonces todavía nos falta, ¿no? Entonces tendríamos que ver que requiere una estructura tridimensional. Sí, sí, Yailene, por favor. Bueno, sí, lo que tenemos es un mensaje lineal y necesitamos que se transforme en tridimensional. Para esto se va a llevar a cabo esto que se conoce como la quinta fase, que va a ser la maduración o modificación posttraduccional, en la cual va a haber una distribución de estas proteínas a las diferentes localizaciones donde va a ser funcional. Esta fase también se le conoce como topogénesis. Uh-huh. Y bueno, aquellos
proteínas que se sintetizaron en los ribosomas que están en el retículo endoplásmico van a salir hacia el lumen del retículo, posteriormente hacia el aparato de Golgi y van a ser llevados en vesículas hacia parte de la membrana plasmática o bien hacia afuera de. También es posible que los que fueron sintetizados en ribosomas libres vayan hacia otras partes dentro del citosol o del núcleo. También pueden ir hacia mitocondrias, que se dice que estas mitocondrias no solo van a sintetizar bueno, el genoma propio solo va a sintetizar unas cuantas proteínas, por eso requiere de aquellas sintetizadas fuera de. Es algo muy importante, me pareció, el hecho de que en la traducción va a haber una secuencia de señal, o que se conoce también como de etiquetado, en el extremo N terminal, y esta va a ser para el reconocimiento, para saber hacia dónde se va a ir este polipéptido. También es muy importante otra fase que va a ser la maduración del polipéptido, en la cual puede haber una transformación de las cadenas laterales de algunos aminoácidos que pueden llegar a sufrir ya sea acetilación, carboxilación, hidroxilación, metilación o glicosidación. Y ya en último momento, pues va a ocurrir este plegamiento del polipéptido, y esta fase es muy importante porque si existen fallas aquí, va a derivar a distintas enfermedades como el Alzheimer por la proteína tau o a fibrosis quística. Sí, gracias, Yailene. Shirel. Sí, doctora. Yo lo que quería mencionar es que la topogénesis, pues, usualmente ocurre en el citosol. Sin embargo, este péptido señal que se le añade a nuestra cadena lineal de aminoácidos también puede llevar a estos aminoácidos, por ejemplo, al espacio intersticial donde deben ser ensambladas proteínas muy complejas, por ejemplo, la colágena. Ok, entonces, sí, ¿algo más, Shirel? No, es todo, doctora. Ya lo Gracias. dijeron todos mis compañeros. Sí, Mezcli. Sí, doctora, solamente quería mencionar que la conformación tridimensional de estas proteínas iba a ser, como lo había mencionado mi compañera Yelen, por la interacción de las cadenas laterales de sus aminoácidos. Y de hecho también había un principio clásico, que era que la información necesaria para que adopte esta conformación tridimensional de forma correcta le iba a proporcionar esta secuencia de aminoácidos. Y las proteínas que iban a facilitar este plegamiento se le iban a denominar chaperonas, que había sido ocupado en un principio para describir una proteína que se llama nucleoplasmina. Y esta nucleoplasmina se iba a unir a las histonas y va a provocar su ensamblaje en los nucleosomas. Pero esta nucleoplasmina no formaba parte de la estructura última del nucleosoma. Por lo tanto, las chaperonas actuaban como catalizadores que iban a facilitar este ensamblaje, pero sin formar parte del complejo ensamblado. Son proteínas que dirigen, ¿no? Sí. Sí, gracias, Mezcli. Miguel Ángel. Sí, doctora. Bueno, lo que yo quería mencionar y que me pareció también muy interesante es que, bueno, al formarse esta cadena de aminoácidos y como sabemos, pues tiene que pasar al retículo endoplásmico directamente y desde aquí ya se pueden iniciar respuestas por si la secuencia está dañada o tiene alteraciones como son las respuestas a proteínas mal plegadas, y ya desde aquí se puede estar limitando la síntesis de proteínas y pues regulando todo esto. Sí, sí, Miguel Ángel. Entonces, como verán ahora, todavía no terminamos, ¿no? Tendríamos que platicar un poco acerca de la digamos, la quinta etapa de la síntesis de proteínas, que sería la modificación post-traduccional, recordando que ya ustedes ya saben que la mayoría de todas las proteínas requieren ciertas modificaciones, requieren, en general todas requieren una estructura tridimensional, ¿no? Y esta estructura, pues es una estructura que para poderla obtener va a ser dirigida por estas proteínas que se conocen como proteínas de choque térmico, o chaperonas, o chaperoninas, o carabinas moleculares, que obviamente no es la única función que tienen, pero las vamos a revisar para fines de regular o de dirigir el plegamiento
de proteínas, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen esta figurita clásica, ¿sí ven, verdad? No está proyectando, doctora. Dejó de compartir hace un momento. Les digo que siempre, quién sabe qué le muevo esto, perdón. ¿Ya? Ah, no, apenas. Bueno, Ya. entonces todos ya, si ven, aquí nos quedamos, ¿verdad? En esta parte. En la traducción nos estamos casi, el ribosoma se limita a esto, ¿no? A construir una cadena de aminoácidos. Obviamente el orden en el que los aminoácidos estarán en la cadena, pues será determinada por el RNA mensajero, que es un transcrito del gen, ¿no? Entonces, el gen es el que determina el orden en el que van a ir o estarán presentes los aminoácidos en esta cadena, ¿no? Que sería entonces la estructura primaria de la proteína, ¿no? Y ya posteriormente pues tendrán una estructura secundaria, una terciaria, una cuaternaria, y entonces en este punto vamos a ver que las proteínas entonces, para poder llevar a cabo todas las funciones que ustedes ya conocen, esto no nos vamos a, es más, hasta podríamos clasificarlas por función, no nos vamos a tomar mucho tiempo en esto porque ya lo vieron antes, nada más recordar que las proteínas pues dirigen prácticamente todas las funciones biológicas, ¿no? Desde funciones enzimáticas, hormonales, de reconocimiento de señal, función de transporte, estructural, de defensa, de movimiento, de reserva, llevan a cabo la transducción de señales y creo que en este semestre descubrieron también la función reguladora que tienen las moléculas conocidas como proteínas en cuanto a la expresión de la información genética, ¿no? Si hablamos de proteínas con función reguladora, ¿cuáles serían? ¿Qué proteínas tienen esta función reguladora? En cuanto a la regulación de la expresión de la información genética, ¿si se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Sí, Alfredo. Pues puede ser parte de las metiltransferasas, doctora, y las acetiltransferasas del grupo de las histonas para la Podrían modificación. tener, sí, una serían estas que modifican a las histonas, ¿no? Te estás refiriendo a ellas, ¿no? A las que Ajá. pueden transferir grupos metilo o grupos acetilo a las histonas, acetilar y desacetilar, y entonces conducir a a cambios en la condensación de la cromatina, ¿no? Sí, Shirel, ¿cuáles serían otras? Yo iba a mencionar a las histonas, doctora, pero pues también intervienen todas estas enzimas que participan en la regulación de la transcripción y traducción, ¿no? Por ejemplo, no sé, incluso en la replicación, las helicasas, las topoisomerasas. Ok. Pero las que así como tal regulan la expresión génica, ¿se acuerdan de ellas? De estas proteínas, que hasta vimos varias, dependiendo de dónde se posicionen, entonces, o qué secuencias reconozcan. ¿Se acuerdan de ellos? Sí, Lisette. ¿Serían los factores de transcripción, doctora? Sí, claro, gracias. Factores de transcripción. Entonces, sí, tenemos tenemos a los, tenemos a estas proteínas que van a conducir a cambios en la estructura de las histonas y que estos cambios en la estructura de las histonas pueden modificar la afinidad de las histonas por, por el DNA y entonces conducir a cambios en la estructura de la cromatina, ¿no? Entonces, están estos que ustedes acaban de comentar. Y también están los factores de transcripción. Si recuerdan, los factores de transcripción son proteínas que tienen motivos de unión al DNA y que pueden interactuar de manera directa con el DNA y en un momento determinado habrá algunos que hasta tengan esa capacidad de conducir al silenciamiento, ¿no? A bloquear la expresión de ciertos genes, dependiendo, por eso les comentaba, dependiendo de los sitios
en el DNA en el que se puedan posicionar. Si se posicionan en estos elementos distales del promotor, podrían tener funciones supresoras, ¿no? Podrían inhibir la expresión de un gen, o si su función es reconocer los elementos basales en el promotor, pues su función es marcar siempre el inicio de la transcripción y participar en estos procesos de activación de la RNA polimerasa para poder tener siempre un transcrito o obviamente o en momentos determinados el transcrito. Entonces, en cuanto a la función reguladora, pues ya tenemos estas funciones tan importantes de proteínas, y obviamente no solamente en células eucariotas, ¿no? Porque en procariotas pues también vimos que habían proteínas que tenían esta función reguladora, ¿no? En el modelo del operón estarían, si recuerdan, estas proteínas que se unen, que pueden funcionar como represores o como correpresores, y que se unen a estos elementos o estas secuencias operadoras en el operón, y que bloquean en un momento determinado el avance de la RNA polimerasa, y obviamente detienen la transcripción en células procariotas, ¿no? Y estas pues serían interesantes. Esta función, creo que esta fue de las que más mencionamos en nuestro tema de biología molecular, en nuestros temas de biología molecular, y obviamente todas aquellas maquinarias proteicas que participan, que no está aquí, sería en el proceso de reparación de daños a la información genética, ¿no? Recuerden que también vimos maquinarias de reparación del DNA, y si ven aquí no está presente, pero pues la podríamos también adicionar, ¿no? No solamente esta función reguladora que ya conocimos en este semestre, sino también la función de reparación de la información genética, ¿no? Y entonces podríamos platicar todas aquellas proteínas que vimos en las maquinarias de reparación, que son las responsables pues, de distinguir dónde está el daño, qué tipos de daños, y conducir a la reparación del DNA, ¿no? Entonces, si ven las funciones de las proteínas, pues se van haciendo cada vez más extensas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el proceso de la traducción y la etapa posterior a la traducción, porque de estas modificaciones, pues dependerá una proteína funcional, ¿no? En esta etapa la proteína adquirirá esta estructura tridimensional que le permitirá entonces ser una proteína funcional, pero como ya alguna de sus compañeras mencionó, si no mal recuerdo, si estos procesos de plegamiento, ¿no? O estos procesos en los cuales la proteína no adquiere sus estructuras correctas, y se obtienen proteínas con estructuras incorrectas, pues estaríamos hablando ya de procesos de enfermedad, ¿no? O sea, este punto es fundamental para, obviamente, obtener una proteína funcional, y que la proteína pueda llevar a cabo todas esas funciones que acabamos de mencionar, o que las proteínas lo puedan ser. Obviamente son proteínas especializadas. En cada nivel podríamos buscar distintas proteínas que se dediquen a hacer la función en cada uno de los niveles que acabamos de mencionar, ¿no? Como lo que poníamos de ejemplo en cuanto a las proteínas que llevan a cabo la regulación de la información, de la expresión de la información genética, pero cada una de ellas tiene una estructura, ¿no? Y esta estructura pues resulta fundamental para poder pasar a obtener una proteína funcional. Y cuando esto falla, ¿no? Si esto falla en estos niveles, si el plegamiento o en este caso no se obtiene una estructura secundaria de manera adecuada, o cambia la estructura secundaria, entonces pues estamos hablando, en el mejor de los casos, de proteínas que van a pasar a ser o conducir a rearreglo de su estructura, o la otra sería pues mandarlas a degradar, ¿no? En el mejor de los casos. Pero a veces estos cambios
que sufren las proteínas, pues hacen que se vuelvan proteínas que no se pueden degradar, ¿no? Entonces, ahí está el pequeño problema con algunas proteínas, como ya mencionaba alguna de sus compañeras, en cuanto a estos procesos de enfermedades degenerativas, ¿no? Como el Alzheimer, ¿no? En el cual pues van a obtener o van a observar proteínas que tienen una estructura incorrecta, que las hace resistentes a la degradación y que en un momento determinado conducen a neurodegeneración, ¿no? En algún caso, pero no siempre, no ocurre para todas. Estarán asociadas a algunas otras enfermedades, ¿no? Entonces, si esto no se lleva a cabo de manera correcta, si esto no ocurre de manera adecuada, entonces lo que vamos a observar pues serán enfermedades, ¿no? Entonces, pues para que nos quede también muy claro que esto es fundamental también para entender algunas enfermedades que se presentan, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que, para poder obtener esa función, pues vamos a ver que las proteínas van a pasar por un proceso que ya mencionaban sus compañeras, que se conoce como topogénesis, ¿no? Entonces vamos a ver que para que esto pueda ocurrir, las proteínas van a tener que ser dirigidas a ciertos organelos en donde se podrán llevar a cabo algún tipo de modificación en particular o específica. Se dice que por lo menos hay 200 modificaciones post-traduccionales que puede sufrir una proteína. Algunas, obviamente, como acabo de mencionar, algunas pueden ser post-traduccionales, algunas se pueden llevar a cabo de manera cotraduccional, y estas modificaciones post-traduccionales, algunas, pues están estrechamente relacionadas con la función para la cual fue diseñada la proteína, ¿no? Entonces, algunas modificaciones que vamos a mencionar y que algunas de ustedes ya conocen perfectamente bien, pues son o están estrechamente relacionadas con la actividad para la cual la proteína fue diseñada, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la fosforilación, ¿no? Es una modificación post-traduccional que ustedes bien saben que está estrechamente relacionada con la actividad de la proteína, ¿no? Recordando que la fosforilación puede funcionar como a manera de switch, ¿no? A manera de activación en la proteína y conducir a la actividad de la proteína, ¿no? Algunas proteínas algunas modificaciones como tal son adicionar grupos en específico, y las otras modificaciones pueden ser cortes, ¿no? O sea, cortes proteolíticos sobre la secuencia de, aminoácidos, y les vuelvo a repetir, algunas de estas modificaciones pues vienen de la mano con la actividad de la proteína, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con los factores de la coagulación que se activan mediante cortes proteolíticos, generando así un fragmento activo, o como ocurre también con las procaspasas, ¿no? Que una vez que para poder ser activadas igual sufren cortes proteolíticos y van a convertirse entonces en proteínas conocidas como caspasas, que van a mediar este proceso de la apoptosis. Entonces vamos a ver que hay algunas modificaciones y algunas van a ser activadas o van a ser modificadas mediante proteólisis, ¿no? Dentro de las modificaciones, pues ya habíamos visto esta ya la vimos, la acetilación, ¿no? Que ya vimos que ocurre en las histonas. Obviamente las histonas no son las únicas que se pueden acetilar, pero este ejemplo de la acetilación, pues creo que nos queda más claro después de haber visto estos procesos de modificación a nivel epigenético, en la cual las histonas pues van a ser modificadas uniéndoseles un grupo acetilo, y esto pues obviamente va a conducir primero a aumentar la resistencia a de la degradación a las histonas, y también pues obviamente va a cambiar su carga, y este cambio en la carga pues va a conducir a cambios en la afinidad que tiene por el DNA, ¿no? Igual algunas modificaciones, como verán, pueden ser reversibles, ¿no? O sea, que habrá enzimas que conduzcan a estas modificaciones,
y habrá enzimas pues que eliminen esta modificación, ¿no? En el caso de las histonas, pues la acetilación es una modificación reversible, recordando que existen enzimas que van a transferir grupos acetilo y enzimas que pues van a eliminar ese grupo acetilo para modificar la carga de la lisina de las histonas, ¿no? Recordando también que las modificaciones se llevan a cabo en aminoácidos específicos, ¿no? No es que puedan pegar, en este caso en particular, grupos acetilos donde mejor les parezca, ¿no? Sino que la acetilación pues será en las lisinas de las histonas, ¿no? Otra modificación, carboxilación, que esta modificación pues se lleva a cabo en varias proteínas y se puede producir carboxilación en factores de la coagulación, en aquellos factores sanguíneos en aquellos que necesitan vitamina K para poder llevar a cabo su función. La fosforilación que ya yo mencionado previamente, que va a conducir a mediar a transferir grupos fosfato a proteínas. Generalmente son igual modificaciones reversibles y que van a estar relacionadas en este caso con la actividad de la proteína, y en el caso, por ejemplo, de la fosforilación, generalmente es una modificación post-traduccional. Algunas, como había comentado, pueden ser cotraduccionales y otras post-traduccionales, ¿no? La hidroxilación pues va a consistir en transferir grupos hidroxilo en residuos de prolina y de lisina, en el caso, por ejemplo, del colágeno, y esto pues se lleva específicamente en el retículo endoplásmico, y además, bueno, varias hormonas como la oxitocina y la vasopresina pues también van a sufrir hidroxilación. La metilación, pues habíamos visto que la metilación podría ocurrir en secuencias de DNA, pero como no estamos hablando ya de ácidos nucleicos, sino estamos hablando de proteínas, pues vamos a recordar que también las proteínas pueden ser metiladas, como en el caso de las histonas que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ya vimos que también las histonas pueden ser metiladas. Otra modificación igual muy famosa es la glicosilación, ¿no? Y esta es una modificación que puede ser de manera cotraduccional cuando el ribosoma se importa al retículo endoplásmico rugoso, o puede ser post-traduccional y esta se llevaría a cabo en el aparato de Golgi, ¿no? En procariotas pues no vamos a ver mucho esta modificación. ¿Por qué en procariotas no la observarían? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Ya se durmieron? ¿Siguen ahí? ¿Sí están? Sí, sí estamos, doctora. Sí, doctora, aquí estamos. Bueno, ya que Brenda fue y Wendy hablaron, ¿alguien puede decir por qué en procariotas no van a observar esta modificación? En virus sí, en procariotas no. Pero bueno, ahí piénsenlo. Mañana me dicen, mañana sí nos vemos, ¿no? ¿Cuál es la función? Bueno, entonces la glicosilación pues tiene muchas funciones, estabiliza la formación de una proteína, que si esta proteína es extracelular o de membrana, aumenta la vida media de una proteína, aumenta su estabilidad y resistencia a la digestión por proteasas, aumenta la solubilidad en un medio acuoso, y obviamente va a aportar estructuras que pueden ser reconocidas por receptores, ¿no? Entonces la glicosilación pues es una modificación bastante interesante. Mañana le seguimos, vamos a ver otras cuantas modificaciones. No vamos a ver las 200, obviamente son muchas,
Nada más me interesa mencionar algunos ejemplos y por qué es tan importante la modificación a este nivel, bueno, mediante este tipo de modificaciones. Por favor, lean sobre inhibidores de la traducción que nos faltaría. Vamos a seguir viendo plegamiento. Vamos a ver el plegamiento, obviamente, sobre la relación de este proceso con el proceso de la traducción y también con el proceso de enfermedad, por favor. ¿Por qué es tan importante que estos procesos de los que estamos platicando se lleven a cabo de manera correcta, ¿no? Si ven, esa es la última etapa del proceso de la traducción para obtener proteínas ya funcionales. Entonces sí vamos a ver qué ocurre si hay algún tipo de error en esta última etapa de la traducción y cuáles serían las consecuencias en la salud de sus pacientes. Y obviamente inhibidores de la traducción para ya terminar con este tema, por favor. También la siguiente unidad, ya nos ponemos de acuerdo cómo la vamos a evaluar, porque ya son técnicas, ¿no? No es cierto, es cáncer, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Leli? Ya no me acuerdo. Es cáncer y ya el último tema serían las técnicas de biología molecular o son las técnicas y luego el cáncer, porque es que ya no me acuerdo bien. Al rato reviso y ya vemos cómo nos acomodamos.